tardes a todas y todos. Es un placer poder estar en este espacio dentro del encuentro nacional que tenemos de la red de nuestra confederación. Y pues sin duda alguna vamos a dar la bienvenida a todos nuestros panelistas invitados a esta reunión para hablar de temas que nos parecen que son centralmente importantes dentro del quehacer público y de las organizaciones de la sociedad civil en materia de incidencia política. Voy a presentar a los participantes de esta mesa y conforme los vaya presentando y haciendo una breve relación de su semblanza curricular, le daré paso a su participación de 10 minutos. Espero esté con nosotros por parte de lo que es la representación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tenemos a quien es la maestra Carole Odette Smith Bazáñez, quien es actuaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Matemáticas, con especialidad en Estudios Matemáticas por el Instituto de Investigación Aplicadas, igual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus actividades profesionales tienen que ver con dos instancias de salud, que es el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría misma de Salud. Desarrolló actividades relacionadas con lo que fue encuestas, el diseño de encuestas, muestreos y análisis estadísticos. Ya en el INEGI, en el 2019, fue responsable del diseño y coordinación de censos de población y vivienda y de la encuesta intercensal de 2015. Asimismo, directora general adjunta de registros administrativos sociodemográficos, secretaria técnica de comités técnicos de información y entre otros hacia personas con discapacidad, directora general adjunta de censos de población y vivienda en la Dirección de Estadísticas Sociodemográficas. Con nosotros entonces estará hablando sobre precisamente los resultados que tenemos del censo 2020, particularmente en materia de discapacidad. Le damos la palabra y bienvenida, maestra. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes a todas y a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes para efectivamente presentarles los resultados del Censo de Población y Vivienda, en particular aquellos relacionados con la población con discapacidad. Si les parece bien, les voy a compartir la pantalla. Si me dicen si ya pueden ver la presentación. Sí, se ve. De acuerdo. Sí. Bueno, vamos a repasar en esta intervención dos temas. Primero, resultados muy generales del censo de población y ya en particular los relacionados con la población con discapacidad. El censo de población, pues como ustedes saben, se realizó el año pasado entre el 2 al 27 de marzo. El objetivo del censo es producir información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población y sus principales características socioeconómicas y culturales, además de obtener la cuenta de las viviendas y algunas de sus características. Los resultados del censo muestran una continuación en tendencias demográficas, económicas y sociales. El objeto de estudio del censo son las viviendas particulares, todas las viviendas del país y los residentes habituales.
El método de captación es mediante una entrevista directa que por primera vez para este censo de población se hizo a través de dispositivos electrónicos y por casos excepcionales con cuestionarios en papel, y se abrió también la posibilidad a que la población pudiera censarse por internet o por teléfono. Los resultados del censo, que seguramente ya muchos de ustedes los habrán escuchado, el primero de ellos es que afortunadamente en México contamos con un censo de población y vivienda para la ronda 2020. A causa de la epidemia de COVID-19, muchos países han tenido que suspender o incluso cancelar los censos de población, pero afortunadamente en nuestro país logramos concluir este ejercicio en forma exitosa, porque recordemos que se llevó a cabo cuando apenas estaba iniciando la epidemia. La población residente en el país es de 126 millones 14 mil 24 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.2 en la última década. Y en esta gráfica observamos que el crecimiento de la población se ha ido desacelerando. A nivel mundial ocupamos el lugar número 11 de población. La estructura de la población, en México aún tenemos una estructura piramidal, y si bien todavía somos un país relativamente joven, con una edad mediana de 29 años, ya estamos entrando en un proceso incipiente aún de envejecimiento. Esto lo podemos ver en la pirámide de población, donde observamos que la base de la pirámide de los grupos de menor edad se está haciendo más estrecha, y en cambio los grupos de mayor edad están creciendo su participación. Y esto pues obviamente irá teniendo implicaciones en diferentes aspectos, por ejemplo, en esta cuestión de cuidados y las políticas al respecto. En cuanto a la distribución por hombres y mujeres, el 51.2% de los residentes del país somos mujeres y el 48.8% hombres. El censo es el único ejercicio estadístico que nos permite focalizar y hacer desagregaciones. Estos son datos nacionales, pero evidentemente se tiene la información para hacer mayores desagregaciones, y al hacer estas desagregaciones, pues se empiezan a observar diferencias en las entidades federativas y en los municipios de varios fenómenos. Aquí, por ejemplo, vemos que Oaxaca es la entidad que tiene un mayor porcentaje de mujeres con 52.2%, y en contraste Baja California Sur tiene el mayor porcentaje de hombres con 50.8%, lo cual pues está relacionado, entre otros fenómenos, a cuestiones de migración. La población por entidad federativa, las entidades más pobladas son el Estado de México con casi 17 millones, la Ciudad de México con 9.2 millones y Jalisco con 8.3 millones. Y en contraste, Campeche, Baja California y Colima cuentan con menos de 1 millón de habitantes. Esos son, digamos, los resultados muy generales del censo. Desde el 25 de marzo están ya públicos en la página del INEGI todos los resultados del cuestionario básico, donde pues podrán encontrar la información de todas las temáticas que se captaron en el censo. En particular, en el tema de discapacidad, el INEGI incluyó para el censo 2020 el tema de discapacidad para proporcionar a la sociedad y a los sectores público y privado información que contribuya al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para este grupo poblacional. Con la información que se genera, se contribuye a dar atención al artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y también al Plan Nacional de Desarrollo, entre otros compromisos, por ejemplo, internacionales, que México ha adquirido. Las preguntas de discapacidad, esta es la pregunta de discapacidad que se incluyó en el censo. Aprovecho la ocasión para agradecer a varios de ustedes que estuvieron colaborando con nosotros. El CONF estuvo presente desde las etapas de diseño
del cuestionario y también para fomentar la participación de la población a responder el censo. Esta es la pregunta que toma como base la metodología del Grupo de Washington, que considera indagar sobre 6 dominios de funcionamiento: caminar, ver, oír, cognitivo, de autocuidado y de comunicación. De esta manera se permite identificar a la población con discapacidad o con limitación a partir de 4 categorías de respuesta: ninguna dificultad, alguna dificultad, mucha dificultad y no puede hacerlo. Adicionalmente a las categorías propuestas por las recomendaciones internacionales, se incluyó una pregunta que indaga sobre funciones mentales globales con el planteamiento: ¿tiene algún problema o condición mental como autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, etcétera? Y en este caso, la opción de respuesta es dicotómica, sí o no. Esta pregunta se incluyó en el cuestionario básico, en el cuestionario ampliado y en el cuestionario para los alojamientos de asistencia social. La pregunta se aplica a todas las personas residentes habituales en las viviendas. De manera adicional, en el cuestionario ampliado se incluye la pregunta que indaga sobre la causa de la limitación, discapacidad o problema o condición mental. En este se pueden identificar las causas por nacimiento, por enfermedad, por accidente, por edad avanzada y por otras causas. Los resultados de este cuestionario ampliado, que permiten obtener estimaciones hasta nivel de municipio, estarán disponibles a partir del 16 de marzo. Y bueno, si hay alguna oportunidad, ya que sean públicos estos resultados, con mucho gusto hacemos una presentación al respecto. Ahora, ¿cuáles son los resultados para la población con discapacidad en el censo? El censo Quedan 2 minutos. nos arroja que hay 20.800.000 personas que tienen alguna discapacidad, alguna limitación o algún problema o condición mental. De ellos, 6 millones, que representan el 4.9% de la población, corresponden a población con discapacidad. Si vemos la estructura de la población con discapacidad, vemos que esta se concentra, a diferencia de la forma piramidal que observábamos para la población total, aquí la población con discapacidad se concentra en edades más avanzadas. La población de 60 años y más representan el 50.1% de la población con discapacidad. A nivel de hombres-mujeres, 53% de la población con discapacidad son mujeres y 47% son hombres. Si vemos, y esto lo habíamos platicado también en las reuniones previas al levantamiento del censo, esta es la distribución de la población, la estratificación por municipio. Vemos que la población con discapacidad pues está de alguna manera dispersa en todo el país, a diferencia de mapas, por ejemplo, de características como hablantes de lengua indígena, donde claramente se observan concentraciones, por ejemplo, en el sur-sureste del país. Aquí vemos que en todo el país hay presencia de personas con discapacidad, de lo cual, si bien el censo nos permite hacer una desagregación a menores niveles, pues no es la herramienta ideal para focalizar políticas públicas, pero será sin duda la base para el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Si vemos la distribución de la población con discapacidad según actividad cotidiana, el 47.6% corresponde a limitación o discapacidad para caminar, subir o bajar, 43.5% para ver aún usando lentes, 21% para oír aún usando aparato auditivo, 18.9% para bañarse, vestirse o comer, 18.6% para recordar o concentrarse y 15.3% para hablar o comunicarse. Si vemos cada uno de estos tipos de limitación, observaremos el mismo fenómeno, que se empiezan a concentrar en las edades más avanzadas.
En cuanto a la afiliación a servicios de salud, a nivel nacional, el porcentaje de población afiliada a servicios de salud es de 73.5% y este porcentaje es de 77.5% para la población con discapacidad, y vemos un 23.9% de población con discapacidad que no declaró en el censo estar afiliada a ningún servicio de salud. Si analizamos, por ejemplo, la tasa de analfabetismo para la población de 15 años y más, a nivel nacional esta tasa es de 4.7%, pero asciende a 20.2% para la población con discapacidad. Esto también se ve reflejado en los grados promedios de escolaridad. Para la población total, los grados promedios de escolaridad es de 9.7 años y para la población con discapacidad es de 6 años, 3 años menos. Y aquí vemos que para las mujeres es incluso de 5.8 años. Según condición de actividad económica a nivel nacional, la participación económica de la población de 12 años y más es de 62%, pero para la población con discapacidad este porcentaje solamente es de 35.5%. Y bueno, esos serían resultados como muy generales. El tiempo no nos permite ahondar más y realmente pues invitarlos a consultar los resultados del censo. Hay una gran cantidad de información disponible y pues finalmente el propósito del censo es que toda esta información se utilice en diversos ámbitos, principalmente para la generación de políticas públicas. Muchas gracias, doctora Odette. Muy importante esta aportación. Ya comentaremos al final, pero me parece que es un espacio muy enriquecedor en la obtención de datos. Muchas gracias por su participación. Procedemos ahora a darle el uso de la palabra a la representante del Instituto Nacional Electoral, la doctora Adriana Favela Herrera, quien es licenciada en Derecho, doctora en Administración Pública, en Administración Pública con una especialidad que nos lleva a la identificación de asuntos relacionados con los derechos políticos electorales. Presidenta y fundadora también del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres, autora del libro Teoría y Práctica de las Nulidades Electorales. Ha tenido participación en más de 300 actividades relacionadas con pláticas, diplomados, encuentros y demás acciones, siempre vinculadas con el ámbito jurisdiccional y los elementos relacionados con los derechos electorales. Le damos la palabra a la doctora Favela, quien siempre ha sido una gran aliada en estos temas de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad y que nos hablará de estas cuestiones que están íntimamente vinculadas con los próximos comicios hacia las personas con discapacidad en el ejercicio de estos derechos. Adelante, por favor, doctora Favela, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, querido Ernesto, por la amable presentación. Y yo obviamente pues agradezco muchísimo a CONFE el hecho de que me hayan invitado a esta reunión 2021 a nivel nacional, Resiliencia, Derechos e Inclusión. Y también gracias a Gaby y a las demás personas organizadoras, porque de verdad para mí es un privilegio tener la posibilidad de platicar con ustedes. Y bueno, pues desde el INE les traemos excelentes noticias. Precisamente ahorita lo vamos a ver, tengo aquí una presentación y lo que les tengo que informar es que ya a partir de este 2021 ya se obliga a los partidos políticos a registrar candidaturas
exclusivamente, o sea, dirigidas a personas con discapacidad. Sé que falta mucho por hacer, pero bueno, creo que es un grandísimo avance y ahorita vamos a retomar un poquito ese tema. Entonces, de verdad, gracias por la invitación a hablar de este tema de ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Ya mi compañera que estaba hablando del censo, pues ya nos dijo que pues hay 20.838.108 personas con discapacidad, lo que representa el 16.5% de la población en México. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque anteriormente teníamos unos datos que nos hablaban de que solamente eran 7.7 millones de personas y era obviamente un porcentaje pues muy bajo en relación con toda la población que tenemos en nuestra República Mexicana. Entonces, si estos ya son los datos oficiales, pues obviamente nos ayudan a visibilizar a las personas con discapacidad y yo obviamente estoy segura que también se van a estar haciendo acciones afirmativas pues para atender a este sector. Entonces creo que estos son datos muy importantes que nos proporciona obviamente el INEGI. En la cuestión de la representación política, pues realmente han sido muy pocas las personas con discapacidad que llegan a los cargos de elección popular. Y bueno, vamos a tener que seguir avanzando en este tema. Primero empezamos con las mujeres, ahorita ya estamos con las personas con discapacidad y vemos que en el 2018 fue electo un hombre, una persona con discapacidad del género masculino en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en 2018 también fueron electas 2 mujeres con discapacidad en la Cámara de Senadores, pero tenemos que seguir visibilizando este tema y obviamente tenemos que lograr que el mayor número de personas con discapacidad lleguen a los cargos legislativos, a los cargos de decisión, porque todas las personas tenemos mucho que aportar y la mirada, la visión que se tiene de cada uno de estos grupos vulnerables que hay en el país, personas afromexicanas, personas indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, pues tienen que estar ahí representadas para que de verdad tengamos una verdadera democracia. Este año nos enfrentamos, como ustedes ya lo saben, a las elecciones más importantes de toda la historia de nuestro país. Están en juego 20.812 cargos de elección popular y esperemos que las personas con discapacidad también participen de manera activa, pero no solamente votando, sino también siendo candidatas a los distintos cargos de elección popular. Y también ya tenemos, si no me recuerdo, 10 entidades federativas en las que también ya se tomaron acciones a favor de las personas con discapacidad y que ustedes van a poder acceder a alguna candidatura, ¿no? Ahora, nosotros en el Consejo General del INE, que es la institución a la que yo pertenezco, el 15 de enero de este año diseñamos una acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad y estamos exigiendo que cada partido político o coalición por lo menos registre 6 fórmulas de candidaturas de mayoría relativa en cualquiera de los distritos electorales. ¿Cuáles son estas candidaturas? Son aquellas que vamos nosotros a votar por la persona que va a ser diputada o diputado y que votamos en cada uno de nuestros distritos que corresponden a nuestro domicilio. Y se eligen a 300 personas por ese principio de mayoría relativa. Entonces, por lo menos 6 fórmulas de cada partido político. Acuérdense que tenemos 10 partidos políticos nacionales, tienen que ser destinadas a las personas con discapacidad. Y algo también muy importante, esas fórmulas de candidatura se integran por 2 personas, una propietaria y un suplente. Pues las 2 personas que integran la fórmula tienen que ser personas con discapacidad, ¿sí? Para que entonces, si ganan la elección y la persona propietaria renuncia por alguna circunstancia o no puede desempeñar el cargo, entonces su suplente, que también es una persona con discapacidad, va a estar ahí representándolos en la Cámara de Diputados. También tienen que registrar los partidos políticos 2 fórmulas de candidaturas de personas con discapacidad, pero para las listas de representación proporcional. Entonces ahí también, y tienen que, es una posibilidad muy importante para que ustedes puedan llegar a una diputación,
porque tienen que ser registrados en los primeros 10 lugares de la lista. La lista se integra con 40 lugares, pues tienen que ser registrados en los primeros 10 lugares para que puedan de verdad acceder a ese cargo de elección popular. ¿Y por qué tomamos esta acción? Porque en el 2018 nos dimos cuenta que no todos los partidos políticos registran personas con discapacidad a las candidaturas, y de todas las candidaturas de 2018, que fueron más de 18,000 cargos de elección popular, solamente un porcentaje muy mínimo estaba destinado a las personas con discapacidad. Y bueno, aquí en esta lámina estoy mostrando también las acciones afirmativas a favor de personas indígenas, pero aquí reitero, personas con discapacidad, y aquí volvemos a reiterar, son 6 fórmulas de candidaturas de mayoría relativa y 2 fórmulas de candidaturas de representación proporcional. También tenemos, esto es para las personas con discapacidad, y obviamente estamos exigiendo que tengan una discapacidad permanente, ¿sí? Porque tampoco queremos que luego los partidos políticos quieran burlar esta acción afirmativa y entonces de repente una persona diga que se torció el pie, que se lastimó el brazo y entonces ahora quiere hacerse pasar por una persona con discapacidad. No tiene que ser una discapacidad permanente. También tenemos acciones afirmativas a favor de personas afromexicanas, a personas de la diversidad sexual, a las personas migrantes. Y también les quiero decir que yo había propuesto que se hicieran esas acciones afirmativas desde noviembre de 2020. Mis compañeros no me acompañaron, pero luego se impugnó esa decisión, esa omisión, y entonces ya el propio Tribunal Electoral nos ordenó que hiciéramos estas acciones afirmativas. Entonces, qué bueno que finalmente ya se ganaron, ¿no? Ahora, esto de las acciones afirmativas es muy importante porque tenemos también que lograr que estas elecciones de 2021 sean las elecciones más incluyentes. Entonces, vamos a tener candidaturas para personas con discapacidad, vamos a tener candidaturas para personas indígenas, personas afromexicanas, personas de la diversidad sexual y personas migrantes, y a cada quien se les da un cierto número de candidaturas. A las personas indígenas en total son 30 candidaturas, para las personas con discapacidad 8, afromexicanas 4, diversidad sexual 3, candidaturas inmigrantes 5. Y les digo, esto es solamente el piso, es lo mínimo que los partidos políticos tienen que registrar. Obviamente, bueno, pues ellos podrán registrar un mayor número de candidaturas, y esta es la primera elección en la que se están haciendo esta serie de exigencias para poder tener una representación de todos los grupos que formamos parte de la sociedad. Y les decía que tenemos 10 entidades federativas, que son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y también Yucatán, donde ya también tenemos acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad. Entonces, las personas que nos están escuchando que forman parte de estas entidades federativas, pues también exigen ser registradas como candidatas y candidatos, y además de la acción afirmativa que tenemos a nivel federal. Otra cosa también muy importante es que en el INE tenemos todo un trabajo que hemos hecho con las personas con discapacidad. Ernesto, Gaby y muchas personas que me conocen, bueno, pues han visto pues el interés del INE en posicionar el tema de las personas con discapacidad, y tenemos varias acciones, ¿no? Por ejemplo, atención a personas con discapacidad en los módulos de atención ciudadana del INE para tramitar la credencial para votar y su inscripción en la lista nominal de electores. Entonces tenemos obviamente ahí la indicación de que se atienda a las personas con discapacidad como grupo prioritario y una serie de elementos para que también ellos puedan sentirse más cómodos, bueno, las personas con discapacidad se sientan más cómodas en el momento de hacer su trámite. Tenemos inclusive en algunos módulos intérpretes de lengua de señas mexicana para que atiendan a las personas que tienen sordera y una serie de cuestiones más. Pero también, por ejemplo, el INE tiene todo un programa de que puede ir a las casas de las personas que tienen alguna discapacidad o que están enfermas o que tienen alguna circunstancia que les impide acudir al módulo. Entonces, el INE puede ir a sus casas para ayudarlos a tramitar su credencial para votar y que no tengan que salir, por ejemplo, del lugar donde están. Entonces, hemos acudido a las casas de las personas, hemos acudido a hospitales públicos y
privados o también algunas instituciones de apoyo a las personas, pues para ayudarles precisamente a que tengan su credencial para votar, que además de que nos sirve para votar, bueno, también nos sirve como una identificación oficial en nuestro país. También en las casillas, obviamente, estamos garantizando el voto de las personas con discapacidad con material especial como la plantilla braille que se pone en cada una de las boletas electorales para que las personas con discapacidad visual puedan leer este lenguaje y puedan saber por quién votar. Las mamparas especiales que se pueden poner en las sillas de rueda o en una mesa pequeña para las personas de talla baja, o las etiquetas también braille que se ponen en las urnas, entre otras circunstancias, además de que también permitimos que las personas con discapacidad, si lo necesitan, pues ingresen a la casilla acompañadas de una persona de su confianza para que los auxilie. Pero también las personas con discapacidad pueden fungir como funcionarias de mesa directiva de casilla. Y por favor, si ustedes son seleccionadas como funcionarias de casilla, acepten el reto de estar ahí el día de la elección, porque ustedes son quienes van a recibir los votos y los van a contar el día de la jornada electoral. Y también ahí las personas con discapacidad pueden hacerse acompañar de una persona de su confianza para que los auxilie o pedir algún tipo de apoyo al INE. También en el 2018 se hizo una prueba piloto para que votaran las personas que estaban hospitalizadas en instituciones de asistencia, de la salud, ya sean públicos, y fue también un experimento pues bastante interesante, ¿no? Inclusive se tenían urnas itinerantes aquí en la Ciudad de México, en el hospital público que se eligió, y se iba hasta las camas de los pacientes para que pudieran ellos sufragar, porque el hecho de que tengamos alguna enfermedad, algún tipo de discapacidad, pues eso no nos tiene que impedir que podamos ejercer nuestro derecho al voto. Pero también tenemos un formato para registrar a las personas con discapacidad que acuden a votar. No tomamos en cuenta, o sea, no pedimos los nombres de las personas, pero sí decimos, bueno, acudió a votar una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con algún tipo de discapacidad en relación con con el movimiento. ¿Para qué? Pues porque esos datos nos ayudan a nosotros, INE, para saber también qué medidas tenemos que tomar para que las personas con discapacidad que acudan a votar pues puedan tener esas herramientas que les puedan ayudar al momento de sufragar, ¿no? Entonces también tenemos de manera pues permanente rampas en las casillas, o escogemos lugares que sean de muy fácil acceso para las personas con discapacidad, que no tengan que subir escaleras, entre otras circunstancias. Entonces, esto es así como un paseo muy rápido por lo que ha hecho el INE. También hemos hecho, por ejemplo, pues, bueno, aquí estamos mostrando la plantilla braille, la mampara especial. También tenemos un cartel de atención prioritaria, entre ellos para las personas con discapacidad, ¿no? Que puedan también entrar a las casillas, obviamente con sus sillas de rueda, con sus perros guía, de ser el caso, con cualquier otro tipo de herramienta o de apoyo que nos puedan dar. Aquí está el formato de registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Y les digo que, bueno, desafortunadamente los partidos políticos no estaban poniendo atención en este tema de registrar personas con discapacidad como candidatas. Ahora lo van a tener que hacer de manera obligatoria. Y también en el INE lo que hemos estado organizando fueron varios simulacros de votación, precisamente uno también ahí con CONFE, si no mal recuerdo. Y ahí en los simulacros, pues bueno, mostramos cuál es la dinámica que se aplica al momento de ingresar a una casilla para votar, cuál es el procedimiento para votar, cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos para que la gente con discapacidad pueda votar. Y bueno, y obviamente también reconocer, no sé cómo voy con el tiempo, Ernesto, pero creo que ya estoy terminando. Ya está cubierto tu tiempo, pero si gustas concluir. Discúlpame, sí. Pues simplemente pues agradecerles siempre el trabajo que se hace con las personas con discapacidad. Siempre son personas muy activas que están participando de manera constante, que nos inyectan toda su energía, estas ganas de hacer las cosas y de saber que podemos mejorar
todos los días como sociedad. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar cerca del INE. Les mando un afectuoso saludo de mis compañeras y compañeros consejeros electorales y pues a seguir trabajando y seguir haciendo cosas por la sociedad, porque tenemos que lograr una sociedad que de verdad sea incluyente. Entonces, gracias por su paciencia, gracias Ernesto, y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora Adriana Favela, por su intervención muy importante en estos tiempos electorales que tenemos en México, y bueno, ya lo platicaremos al final. Muchas gracias nuevamente, como siempre. Pues procedemos ahora a darle paso al representante por la Secretaría de Salud, al doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien en la Secretaría de Salud ha sido asesor en materia de seguridad en salud, enlace técnico de la Delegación de México para la iniciativa de seguridad en salud global y del Plan América del Norte para la influenza animal, subdirector de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer en la Dirección de Epidemiología. Así también ha sido director de Vinculación Interinstitucional y actualmente conocido como, en estos tiempos, muy conocido ahora como Director General de Promoción de la Salud en la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud de esta Secretaría. Pues sin más le vamos a dar paso al doctor Ricardo Cortés Alcalá para que nos hable de cuáles son las acciones que en este momento se están emprendiendo y de manera futura para garantizar el acceso a la salud de las personas con discapacidad. Tiene usted la palabra y el micrófono, doctor Alcalá. Muchísimas gracias, querido Ernesto. Muchas gracias por la invitación a este importante foro nacional sobre resiliencia, derechos e inclusión de CONFE, un foro sumamente importante en donde particularmente en este panel hay un acercamiento de la sociedad civil organizada y algunas de las instancias gubernamentales como ya se han presentado. Escuché con muchísima atención a la maestra Schmitz del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la escuché con mucha atención porque la información que presenta es vital. Son datos vitales, fueron tratados en su momento la actividad del Censo Nacional de Población 2020 como una actividad esencial por parte de esta secretaría y como parte del manejo de la pandemia de coronavirus, dado que esta información que se recaba cada 10 años es de vital importancia para generar una correcta y mejor toma de decisiones. Por ejemplo, me quisiera enfocar en este número reducido de 21 municipios que tienen una alta prevalencia o una alta porcentaje de su población que vive con alguna discapacidad. Esto lo que nos da a nosotros como Secretaría de Salud es la inteligencia para tomar decisiones. ¿Por qué para tomar decisiones? Porque esto quiere decir que podemos hacer actividades y acciones muy específicas para hacer un diagnóstico integral de salud de estas comunidades para tomar en cuenta esta atención
prioritaria a poblaciones o municipios que tengan un mayor porcentaje de su población que viva con alguna discapacidad. ¿Por qué? Pues porque así se diferencian las poblaciones en todo el mundo, no solo en nuestro país. Lo hemos hablado en múltiples conferencias de prensa, cómo nuestro país tiene una epidemia que se compone de múltiples epidemias. Por lo menos cerca de 2.500 pequeñas epidemias que son los 2.500 municipios que conforman toda nuestra república, y lo que sucede en un municipio de Chiapas es muy diferente a lo que sucede en un municipio de Chihuahua, por ejemplo. E inclusive dentro del mismo estado de Oaxaca, lo que sucede, o de Chiapas, lo que sucede en un municipio de una zona es diferente a lo que sucede en otro municipio. Esto, aunque con la información no propiamente de la epidemia, sino antes de la epidemia, nos había dado la necesidad de hacer algunas modificaciones en el reglamento interior de la Secretaría de Salud para poder hacer énfasis en la atención de grupos, valga la redundancia, atención prioritaria, término además que fue acuñado para la propuesta del reglamento interior de la Secretaría de Salud a sugerencia de mi querido amigo el licenciado Ernesto Rosas en algunas de las primeras reuniones de acercamiento que tuvimos con Ernesto. Creo que algunas de las actividades, algunas diferencias o actividades diferentes que hemos llevado a cabo para buscar el derecho a la salud de las personas que viven con discapacidad en nuestro país es precisamente el acercamiento y la escucha de las organizaciones de la sociedad civil. No podemos seguir generando políticas en materia de salud pública sin acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, porque en realidad, en general, las organizaciones de la sociedad civil se especializan en el tema en el que tratan específicamente, pero muy particularmente desde mi perspectiva o punto de vista personal, las organizaciones de la sociedad civil cuya temática es las personas con discapacidad se especializan aún más, dado que hay una falta de escucha, o ha habido una falta de acercamiento y escucha. Hay poca estadística en materia de salud, principalmente sobre la atención de la salud a personas con discapacidad, y tenemos que entender que las personas que viven con alguna discapacidad tienen ciertos riesgos mayormente elevados de presentar algún tipo de enfermedad. Vamos a poner un ejemplo sobre la epidemia de COVID-19. El distanciamiento físico de 1,5 metros entre dos personas es diferente cuando una persona que no es usuaria de silla de ruedas está frente a una persona que sí es usuaria de silla de ruedas. ¿Por qué? Porque si yo, que no soy usuario de silla de ruedas, estoy a 1,5 metros de una persona que sí usa silla de ruedas, está la persona sentada en su silla de ruedas y mi saliva al momento de hablar, cantar, gritar o interactuar va a viajar ese 1,5 metros y le va a caer en su cara. Diferente si estamos hablando de dos personas que están frente a frente y cuyas cabezas están al mismo nivel. Después de 1,5 metros, nuestra saliva va a caer más
por abajo del nivel de la cara de la persona con la que estoy interactuando. Entonces, si no entendemos nosotros como sistema de tratar a las personas en su calidad de personas y no solo verlas como quien se acerca como una enfermedad, por decirlo así. Tenemos que entender y ser lo suficientemente sensibles para entender que tratamos con personas y no con enfermedades. Esta modificación al reglamento interior de la Secretaría de Salud, cuando se publique, espero que sea en poco tiempo ya, después del retraso que ha habido en múltiples actividades gubernamentales secundarias a el paso de la epidemia de COVID-19 en nuestro país, esperemos que ya tengamos este reglamento interior publicado muy pronto. Tendremos en esta oficina, que ahora es de promoción de la salud y que en un futuro será de desarrollo de políticas de salud pública, tendremos la atribución de observar que todas las políticas de salud pública de nuestro país tengan una perspectiva de respeto a los derechos humanos, de equidad de género y de atención a grupos de atención prioritaria, como las personas que viven con alguna discapacidad. Este acercamiento que hemos tenido desde que inició la administración en diciembre de 2018 y que nos acercamos durante 2019, nos llevó a tener ciertas mesas de trabajo hace ya poco más de un año, en donde vimos y aprendimos de las organizaciones de la sociedad civil para entender cuál es la problemática a la que se enfrentan las personas que viven con discapacidad al acercarse a los servicios de salud. Hemos aprendido, básicamente puedo decir como un resumen en dos cosas. Uno, debemos de salirnos como servicios de salud de nuestras paredes de las unidades de salud para acercarnos al terreno. La salud pública se hace en la calle y acercarnos a las personas, a todas las personas, pero específicamente a las personas que viven con alguna discapacidad para facilitar el acceso a los servicios de salud. Y dos, por el otro lado, saber que los servicios de atención a la salud deben de tener ciertas características que por vejez de nuestras instalaciones, muchas ni siquiera tienen servicios básicos como lugares lo suficientemente amplios para las personas usuarias de sillas de ruedas, rampas con la inclinación suficiente para las personas usuarias de sillas de ruedas, caminos que lleven o dispositivos auditivos que sean de utilidad para las personas con discapacidad visual, para poder llegar sin ningún problema y con toda autonomía las personas que viven con diferentes discapacidades. Esto también nos llevó a buscar cómo invertir de mejor forma los pocos recursos con los que contamos en materia de promoción de la salud y hemos en conjunto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realizado acciones en materia de igualdad de género en salud dirigidas a población, a personas con discapacidad. Les puedo compartir que estos esfuerzos, aunque pueden verse desde una perspectiva como apenas pequeños pasos que debemos dar, me parece que, como siempre lo he pensado y compartido, el viaje más largo comienza con los primeros pasos. Si esos primeros pasos no se dan, nunca vamos a llegar a la meta. Y por eso les puedo compartir ahora que durante 2019 y 2020, a pesar de la epidemia de COVID-19, hemos implementado acciones
para la atención sin discriminación y con un enfoque de género en 89 unidades de salud que atienden con mecanismos incluyentes en los servicios estatales de salud. Podemos destacar específicamente equipos específicos para atención de personas con discapacidad visual, motriz, auditiva, ¿sí? Por ejemplo, la implementación y uso de equipos que contribuyen a la mejora de la atención con personas con discapacidad motriz, como colocar rampas de acceso fijas o portátiles, disponibilidad de sillas de ruedas para la población a la que llegue a recibir servicios de salud, uso de equipos biomédicos como básculas para personas usuarias de sillas de ruedas. Hemos adquirido e implementado equipos que contribuyen a la mejora de la atención de personas con discapacidad o debilidad visual, como la colocación de guías táctiles en estas unidades de salud, señaléticas en braille, impresión de recetas y formatos en braille para poder darle esta autonomía a las personas que viven con alguna discapacidad o debilidad visual. Hemos implementado y usado también equipos que contribuyen a la mejora de la atención de personas con discapacidad auditiva, como megáfonos o amplificadores de sonidos. También se han integrado e instalado 73 espacios de ventanillas incluyentes en unidades de salud, principalmente en recepción, laboratorio, archivo clínico, estos lugares en los que las personas con discapacidad motriz, usuarias de silla de ruedas, se acercaban y el nivel, en la altura a la que estaba la ventanilla, no les permitía una interacción correcta con la persona que le estaba brindando el servicio. Hemos también adquirido mobiliario preferente para personas adultas mayores, que como observamos en los datos vitales y estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la composición del gráfico poblacional de las personas que viven con discapacidad en nuestro país no solo son de las personas que van naciendo con una discapacidad, sino son las que ya nacieron o en su momento se van dando estas discapacidades a lo largo de la vida. Finalmente, hemos también realizado algo que es muy importante y que fue una exigencia muy importante por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que son capacitaciones. Y hemos dado capacitaciones especializadas en 2 temas fundamentales para la atención incluyente y sin discriminación. Si concluye, doctor, por favor. Muchas gracias, Ernesto. La lengua de señas mexicana aplicada a la salud a 827 personas a lo largo y ancho de nuestro país, y la atención en salud a personas con discapacidad, capacitando a 1,452 profesionales de la salud que hemos capacitado. Creo que esto es una muestra, aunque sea pequeña, de los pasos que hemos dado para buscar que nuestros servicios de salud sean incluyentes, inclusivos y que puedan dar hacer una realidad el derecho a la salud de las personas con discapacidad a través de acciones efectivas y no solo de leyes que pueden quedarse como letra muerta si no ejecutamos acciones sencillas pero contundentes para mejorar nuestros servicios de salud para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, doctor Ricardo Alcalá, por su participación muy interesante y muy oportuna para estos tiempos. Ya nos dará oportunidad de hablar al final. Doy paso rápido por los tiempos, incluso saltaré un poco la semblanza de nuestro participante importante, porque proviene del sector social, en donde las organizaciones de la sociedad civil estamos colaborando. CONFE forma parte de la Coalición México, en donde, bueno, pues el secretario técnico de la misma es el licenciado
Guillermo Hernández Martínez, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Iztacala. Ha tenido importantes participaciones en el Consejo de Fomento Educativo de la Secretaría de Educación Pública y algunas asesorías en el área educativa de Panamá, el Banco Mundial, algunos organismos de Naciones Unidas que han recibido la asesoría y colaboración del licenciado Guillermo Hernández, y sin duda alguna una participación muy importante en temas de migración y discapacidad. Muy brevemente hago relato de ello para darle paso a su importante participación, que en este caso será lo que es el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México y Centroamérica. Adelante, licenciado. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Espero me escuchen bien. Pues agradecer este espacio que nos han brindado a la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad para hacer una breve intervención respecto a lo que identificamos respecto al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes de comenzar y permitirme compartir una presentación, pues bueno, quisiera aprovechar para pues extender un reconocimiento a las diferentes instancias de gobierno que ahora han participado y que sin duda nos permiten dar una mirada de las acciones afirmativas en materia de inclusión y en los últimos tiempos y sobre todo en estos momentos de la contingencia sanitaria. Entonces, para no detenernos demasiado, como bien ya decíamos, quisiéramos como compartir algunas de las reflexiones que desde Coamex estamos haciendo sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y pues sin duda, y pues ustedes saben que la función de Coamex ha sido velar por el seguimiento de esta convención, y pues queremos de alguna otra manera mostrarles cuál es el estatus respecto al proceso de la evaluación al Estado mexicano, que como ustedes saben está pendiente a realizar y que debido a la situación de la contingencia pues se ha detenido todo, ¿no? Sin duda creo que, supongo que muchos de ustedes han participado en diferentes foros, en diferentes actividades en las cuales pues sin duda esta contingencia mundial por COVID-19 pues ha enfatizado y agudizado estas brechas de desigualdad para las personas con discapacidad, que además son personas que están en particular riesgo. Ya poco a poco se ha empezado a hablar sobre esta interacción respecto a este fenómeno que es el COVID-19 con la situación de las personas con discapacidad, pero sin duda hay mucho que analizar, mucho que reflexionar al respecto y sobre todo medir el impacto que al corto, mediano y largo plazo tendrá en las personas con discapacidad esta situación de la contingencia. Si bien, por ejemplo, organismos como la CEPAL están empezando a hacer estos informes respecto al impacto de las personas del COVID hacia las personas con discapacidad, pues sobre todo tenemos que pensar muy bien post pandemia, qué acciones afirmativas tendríamos que impulsar para mejorar los servicios y procurar procesos de inclusión social. Como ustedes bien saben, el 30 de octubre del 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió la lista de cuestiones al Estado mexicano respecto al cumplimiento de esta convención. Informarles, y no sé si algunos de ustedes tengan este dato, el Estado mexicano finalmente respondió el 5 de octubre del 2020 a esta lista de preguntas, un tema que, bueno, pues sin duda podemos comprender que debido a la situación de la contingencia hubo retrasos que pudieron ser a cierto punto comprensibles, ¿no? Pero pues esto nos habla de un nivel de retraso porque en términos de lo ideal, el Estado mexicano tendría que haber sido evaluado a finales del año pasado o bien en este primer periodo de sesiones del 2021. De hecho, no sé si también algunos de ustedes sepan, pero en este momento el Comité de Discapacidad está teniendo su periodo de sesiones, se han estado reuniendo, han tenido ya algunas conversaciones, están adoptando otras listas de cuestiones a otros países. Pues lamentablemente el único país que fue evaluado en este periodo de sesiones fue Estonia, y pues bueno, no tenemos mayor certeza de cuándo va a ser evaluado México.
tenemos la expectativa que esta evaluación ocurra en septiembre del 2021. Y reitero, pues dependiendo de la situación y los avances que se tengan en atención a la situación de la contingencia. Solo quiero destacar que de este informe que presentó México respecto a la lista de cuestiones, algunos fragmentos que me llaman muchísimo la atención. Digo, sin duda tendremos que revisar a mayor profundidad este informe dando respuesta a la lista de cuestiones, pero por ejemplo nos llama la atención que se reporta que el CONADIS en 2020 recibió un presupuesto de 31 millones. Esto, digo, solo para redondear. Esto, la verdad, nos llama mucho la atención debido a que hoy sabemos que el CONADIS es una instancia de gobierno que, pues, claramente se ha disminuido su nivel de injerencia, sus atribuciones y, sobre todo, pues, un poco saber hacia dónde se están canalizando estos recursos, porque hoy día sabemos que gran parte de las políticas públicas del gobierno federal están dirigidas hacia el apoyo económico a personas con discapacidad en mayores condiciones de pobreza o extrema pobreza, como lo ha manejado la administración federal. También han sido mencionados dentro de este informe del Estado mexicano algunos aspectos muy puntuales sobre la contingencia por COVID-19, sin ahondar demasiado, por cierto, al respecto. Por ejemplo, se habla de una guía de protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de la contingencia por COVID-19, o incluso pues estas medidas en la Secretaría de Educación Pública sobre educación inclusiva y algunas orientaciones para las familias y para los docentes. Pues bueno, en realidad creo que hay mucho todavía por hacer respecto al cumplimiento de la convención en nuestro país, pero no quise desaprovechar la oportunidad de este espacio que nos brinda CONFE para compartirles algunas iniciativas de Coamex para el 2021. Como ustedes saben, desde hace algún tiempo venimos colaborando con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que, como recordarán, nos permitió en su momento concluir con nuestros informes alternativos que fueron enviados al Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas, pero para 2021 se abre una posibilidad de colaborar con PADF nuevamente, particularmente en un tema muy, muy específico que es promover los derechos laborales de las personas con discapacidad en México y Centroamérica. Como ustedes saben, Coamex, pues ya desde hace un tiempo, pues ha ampliado sus perspectivas, no centrándose solo en el nivel de cumplimiento de la convención en nuestro país, sino en toda la región de Centroamérica. Y pues la importancia de promover los derechos laborales nos parece que además es un tema clave que nosotros sabemos debido a las necesidades de nuestro colectivo, y además en esta situación de contingencia muchas personas con discapacidad pues han perdido sus empleos y pues se siguen manteniendo en casa, ¿no? Y por ese énfasis creemos que es importante generar acciones respecto a los derechos laborales de las personas con discapacidad con base en lo que establece la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y seguir profundizando en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por cierto, les menciono que en esta sesión, en este periodo de sesiones del comité, el comité ha estado ya reflexionando para hacer una observación general respecto al artículo 27. Esto nos parece digno de celebrarse porque es el artículo justo de trabajo y entonces no nos cae a mejor momento para Coamex, que estamos justo enfatizando en el desarrollo de acciones para la inclusión laboral y los derechos laborales de las personas con discapacidad. Dentro de esa iniciativa nos enfocaremos a trabajar mucho en el objetivo 8 y 10 de la Agenda 2030, pero además, y un poco dando seguimiento y en congruencia con lo que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo desde Coamex, va a ser seguir impulsando acciones particularmente para promover los derechos laborales de personas migrantes retornadas con discapacidad a Centroamérica. Como ustedes saben y se han tenido oportunidad de leer nuestro informe alternativo respecto a este tema, hay muchas personas que en búsqueda de llegar a Estados Unidos, en su tránsito por México, adquieren condiciones de discapacidad y cuando regresan a sus países de origen, pues evidentemente las oportunidades laborales pues son todavía mucho menores. Entonces creemos que es
sumamente importante que dentro de esta plataforma y estas sinergias que establezcamos justo para promover los derechos laborales, estemos incluyendo a este sector de la población. En términos generales, en este breve esquema que les estoy presentando, son las acciones que se impulsarán en el marco de este proyecto con PADF. En primer lugar, enfatizar que este proyecto va a permitir el intercambio de experiencias y buenas prácticas, sobre todo llevar a Centroamérica las buenas prácticas que tenemos en México. Nos parece que es de sumo valor el trabajo que está haciendo las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo que, por ejemplo, en temas de derechos laborales ha realizado CONFE durante muchísimos años. Nos parece digno de compartir con las organizaciones en Centroamérica y además, dentro de este proceso, poder acompañarlos a generar ciertos planes o programas de resiliencia, justo pensando en estos momentos de la contingencia. Generaremos también plataformas de capacitación en línea, particularmente para profundizar en la Convención, en la Agenda 2030, en este objetivo 8 sobre derechos laborales, y además tendremos la segunda edición del curso en línea sobre migración y discapacidad, en donde además estamos poniendo un componente sobre personas refugiadas. Y finalmente, pues bueno, otra de las grandes líneas de acción será impulsar campañas de comunicación a través de redes sociales, porque pues digo, sin duda esta situación de la contingencia nos obliga a seguir trabajando a través de estas vías, ¿no? Y sobre todo con un objetivo último que es generar una agenda de incidencia regional para que de alguna u otra forma todos los países estemos trabajando como por las mismas líneas de trabajo. Solo muy rápidamente, porque pues yo sé que el tiempo es muy corto, compartirles brevemente el trabajo que Coamex sigue haciendo respecto a la situación de las personas con discapacidad en los fenómenos de movilidad humana. Como ustedes saben, para nosotros desde que entregamos el informe alternativo, como ustedes recordarán, en 2019 entregamos al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad este informe especial sobre migración y discapacidad. A inicios del 2020 integramos una experiencia metodológica de todo este estudio de investigación que fue resultado de este informe alternativo y además de manera reciente y a mediados del 2020 y se logró concretar en 2021 y entiendo que Riadis está todavía trabajando respecto a esto. Coamex estuvo colaborando con Riadis y la Oficina para Latinoamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para hacer un informe sobre la situación de personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y desplazadas con discapacidad de toda América Latina. Coamex hizo responsable del sector de Centroamérica y México, y sobre todo pensando en que México es un país de tránsito de personas migrantes con y sin discapacidad. Actualmente entiendo que Riadis está trabajando este informe regional que esperamos que próximamente esté disponible para que lo puedan consultar. Finalmente, también invitarles desde nuestra agenda, particularmente en temas de movilidad humana, estamos colaborando de manera muy cercana con la oficina de ACNUR en México, sobre todo para impulsar acciones puntuales para personas refugiadas y solicitantes de asilo con discapacidad. Y de hecho tenemos previsto muy pronto, entre abril y mayo, hacer algunas sesiones informativas respecto al trabajo de ACNUR, que conozcan un poco más sobre los resultados de estos estudios y de esta manera también empezar a tender puentes en las comunidades de acogida. ¿Qué son las comunidades de acogida? Son aquellos lugares en donde las personas solicitantes de asilo o personas refugiadas se establecen en nuestro país para incluirse en la comunidad. Entonces, creemos que es muy importante generar estas sinergias con las organizaciones de discapacidad de la sociedad civil para poder pues, generar programas y servicios que atiendan sus necesidades. Particularmente nos queremos centrar en estas entidades que son las principales comunidades de acogida de personas solicitantes de asilo y refugiados, que es Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Chiapas, Veracruz y Baja California. Ya les daremos mayor información al respecto y pues bueno, ojalá haya oportunidad de que puedan las organizaciones de estas entidades participar. Finalmente también no quiero desaprovechar este espacio para compartirles una iniciativa de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, con quienes hemos venido trabajando también desde hace algún tiempo y particularmente para que puedan responder esta encuesta global y
regional sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las personas con discapacidad. Esta es una gran iniciativa en donde también está sumada CONFE. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo han podido ver en las redes sociales. Entonces les invitamos por favor a visitar las redes sociales de READIS, ver los enlaces de esta encuesta y sobre todo para conocer cuál es el impacto que ha tenido en nuestras comunidades y en la población que atendemos. Sin duda hay muchas acciones que todavía podemos impulsar, sin duda, pues la batalla contra el COVID todavía no está del todo vencida, entonces pues tenemos que hacer un sobreesfuerzo para poder generar plataformas que nos permitan seguir trabajando y articulando acciones en favor de este sector. Y por cierto, también invitarles que aquellos que estén interesados en también compartirnos sus buenas prácticas respecto a la inclusión y los derechos laborales de las personas con discapacidad, que podamos compartir en Centroamérica, pues bueno, los canales de comunicación están completamente abiertos, está nuestro correo electrónico, nuestro teléfono para poder estar en contacto y en colaboración. Pues muchísimas gracias, me fui muy rápido porque era muy poco el tiempo y pues reiterar este agradecimiento a nombre de los presidentes de Coamex por este espacio y pues bueno, agradecerle a Gaby Martínez, a Ernesto por la oportunidad y por invitarnos a este panel. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, licenciado Guillermo Hernández, por su participación. Es muy valiosa la intervención de quienes representan esta labor conjunta. Pues por tiempos solamente me toca a mí cerrar muy brevemente con algunos comentarios. No me llevaré más allá de 5 minutos de las intervenciones que hoy tuvimos. Saludamos con gusto que el INEGI haya presentado estos resultados del censo 2020, en donde vemos con satisfacción que se aplicaron ambos cuestionarios, el ampliado y el básico, y uno más, que ya lo señalaron, en donde nos están reportando informes muy detallados, informes en los que ahora ya hablamos de personas con discapacidad, con limitaciones, con problemas de carácter mental, y que sin duda alguna dará espacio para que las políticas públicas se generen de manera importante. Creo que es labor del INEGI como de las organizaciones ahora ir acercando esta información a quienes de buena manera les corresponde generar políticas públicas en favor de las personas con discapacidad. En el tema del Instituto Nacional Electoral, pues sin duda estamos en esta actualidad este año con las actividades de carácter político electoral. Qué gusto nos da que ahora ya se haya atendido de manera muy central los asuntos de carácter de la participación política de las personas con discapacidad. Falta mucho por hacer, pero ya dimos un paso importante. Creo que el acercamiento con los partidos será determinante y bueno, hacemos el anuncio de que el próximo 18 de este mes el Instituto Nacional Electoral nos apoya de manera importante con un evento en el que tendremos acercamiento con los partidos políticos y también se hablará de los próximos comicios. Creo que ese es determinante para lo que sigue. En el caso de la Secretaría de Salud, pues creo que el tema de la pandemia es central en este momento. Las personas con discapacidad hemos estado cercanos a la Secretaría para obtener acciones que vayan encaminadas a garantizar mejores condiciones en la prestación del servicio de vacunación al sector de las personas con discapacidad. Nos hemos acercado a las oficinas del secretario y esperamos en breve nos convoquen a reunirnos para colaborar en materia de cómo de manera procedimental, cómo de manera participativa podemos garantizar una mejor participación en el tema de las vacunaciones. Y posteriormente, claro, seguir con el tema de las estrategias nacionales de salud que habíamos ya trabajado hace año y medio con el doctor Ricardo Cortés. Sin duda alguna que como señalábamos, la participación de Coamex nos identifica la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que estar cerca de la incidencia política, cerca del quehacer de las instituciones públicas y sobre todo con un instrumento que es importante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es nuestro marco de seguimiento. Pues
felicito a todos y cada uno de los participantes en su quehacer. Cuenten que CONFE estará siempre cercano a ustedes, cuenten con nuestra colaboración, con nuestra participación, seguramente con la suma de otras organizaciones, y que todo para coadyuvar en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos estuvieron viendo a lo largo de este espacio, y bueno, pues que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.